A ver, imaginen por un momento un mapa del mercado que, en vez de darnos una ruta clara, nos muestra dos caminos que van en direcciones totalmente opuestas. Eso es justo lo que revela este análisis técnico que vamos a desgranar hoy. Por un lado, nos lanza una advertencia gigante sobre un agotamiento general, sobre el riesgo de una corrección. Pero por otro lado nos dice, ojo, que hay oportunidades de oro escondidas a plena vista. Es literalmente un mercado con dos caras. Así que la pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos frente a un agotamiento técnico generalizado o ante una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar? ¿Cómo es posible que estas dos realidades existan al mismo tiempo? Este análisis no intenta adivinar el futuro, para nada, sino que nos presenta los argumentos para navegar un terreno que, como vemos, es súper complejo. Y miren, esta cita del análisis lo resume todo, es que es perfecta, es casi esquizofrénico. Describe un mercado con una personalidad dividida. Una cara nos grita, cuidado, peligro, mientras que la otra nos susurra que hay un potencial enorme. Nuestra misión hoy es entender cómo se pueden reconciliar estas dos ideas. Y para lograrlo, la estructura que usa el análisis es muy inteligente, muy poderosa. Primero nos va a mostrar el panorama completo, el contexto de riesgo general, o sea, el bosque. Y solo una vez que entendemos bien ese ambiente de cautela, nos va a llevar a ver los árboles, uno por uno, esas excepciones puntuales que están brillando con luz propia. Perfecto. Siguiendo esa lógica, empecemos por el bosque, por las señales de agotamiento. El argumento aquí es que hay grietas que se están formando justo debajo de la superficie del mercado. Y la evidencia técnica está empezando a hacer bastante ruido. Veamos de qué se trata. La primera y quizás la más importante de estas grietas es un concepto clave llamado divergencia negativa. ¿Qué significa esto? Pues imaginen un edificio que por fuera se ve espectacular, impecable, pero sus cimientos se están debilitando. Eso en esencia es una divergencia en el mercado. Es una señal de que algo no cuadra. El caso de TSL es un ejemplo de manual. El precio de la acción no para de marcar nuevos máximos, lo que a primera vista parece pura fortaleza. Pero, al mismo tiempo, el volumen de negociación, o sea, la cantidad de acciones que se compran y venden, está cayendo y cayendo. Es como una fiesta que sigue, sí, pero cada vez hay menos gente bailando. Y esta analogía del informe lo clava. El volumen es el combustible del cohete que impulsa el precio hacia arriba. Si el precio sube, pero el volumen baja, significa que hay menos convicción, que los grandes jugadores no están tan metidos. El movimiento se vuelve frágil, muy poco sostenible. Y por si fuera poco, el análisis le suma otra capa de advertencia al caso de TSLA. Un RSI, que es un indicador de impulso por encima de 85, esto se considera un nivel de sobrecompra extrema pero histórica. O sea, no solo el cohete tiene poco combustible, sino que ya está volando en la estratosfera donde casi no hay aire. Pero esa no es la única forma de divergencia que se menciona. En los casos de PLTR y TSLL, el análisis detecta otra alerta. Aunque el precio sigue cerca de sus máximos, un score técnico interno, que es como un chequeo de la salud del movimiento, ha caído de 100 a 90. Es una advertencia que está, digamos, escondida bajo el capó. Pensemos en ese score como la revisión que le hace un mecánico a un coche de carreras. El coche todavía puede ir a 300 km por hora, claro, pero el mecánico nos dice, oye, el motor está haciendo unos ruidos rarísimos. Esa caída del score es eso, una advertencia de que, aunque la carrocería brille, por dentro hay problemas. El análisis suma otras dos señales de peligro. La primera es el gap de agotamiento en ATH, un salto del 77% en un solo día que no se lee como fuerza sino como histeria colectiva, como el gran final antes de la caída. Y la segunda, una trampa de liquidez en MGNA, donde un volumen altísimo no significa interés genuino, sino que los insiders están vendiendo a toda máquina a compradores, digamos, menos informados. Ok, hasta ahora el panorama del bosque se ve bastante sombrío, ¿verdad? Bueno, acá es donde la historia da un giro de 180 grados. Ahora pasamos del peligro a la paciencia, a la construcción. Encontramos una contranarrativa muy potente que se concentra principalmente en el sector de los semiconductores. El primer ejemplo es Intel. Aquí lo que se identifica es un patrón de acumulación lateral. ¿Qué es eso? Significa que el precio se mueve por meses en un rango súper estrecho, casi plano. Para muchos, esto es aburridísimo, pero para el analista, esto puede ser fascinante. La interpretación es que en ese rango, los grandes fondos institucionales están comprando discretamente, sin hacer ruido, millones y millones de acciones. El resorte todavía no ha saltado, pero la energía potencial se está acumulando, poco a poco. La palabra clave aquí es paciencia. Pero el informe tiene un favorito mucho más evidente.
Uno que no está esperando, sino que está actuando ahora mismo. Micron Technology, o MU. Y la frase que usan es breakout institucional confirmado. En un mercado que se ve agotado, encontrar una señal así es como ver un geyser en medio del desierto. Y aquí vemos el contraste de frente. Si Tesla era un cohete sin combustible, MU es uno con el tanque lleno hasta el tope. Su ruptura de precio viene acompañada de un volumen masivo, y eso se interpreta como la firma, la prueba de que las grandes instituciones están entrando en masa. Es una señal de convicción altísima. Entonces, ¿cómo se supone que naveguemos este mercado tan contradictorio? Para mí, la parte más valiosa del análisis es que no se queda solo en el diagnóstico. Nos ofrece un plan de navegación concreto para convertir toda esta historia en una estrategia de acción. El plan tiene 4 pasos bien claros. Primero, reducir la exposición en activos que ya muestran debilidad técnica, como TSLA. Segundo, tomar ganancias de forma agresiva en los que dan señales claras de agotamiento, como ATH. Tercero, y esto es crucial, rotar ese capital liberado hacia los focos de calidad confirmada, como INTC o MU. Y todo esto, por supuesto, se apoya en el pilar fundamental, una gestión de riesgo superdisciplinada. Y en esa gestión de riesgo, el informe es muy específico. Recomienda aumentar la posición de efectivo en la cartera a un rango de entre el 45 y el 60%. En un mercado tan incierto, el efectivo no es plata muerta, para nada. Es opcionalidad. Es tener la pólvora seca lista para actuar cuando aparezcan las oportunidades claras. Al final todo esto se resume en probabilidades. Este análisis no es una bola de cristal, le asigna un 65% de probabilidad a una corrección general del mercado, contra un 35% a que el rally continúe. El objetivo no es adivinar el futuro, sino poner las probabilidades a favor de la estrategia. Hemos desglosado un análisis denso, pero la verdad, fascinante. Nos contó una historia de agotamiento general que está salpicada por focos aislados de una fortaleza excepcional. Pero para terminar, el informe nos deja con una reflexión final, una que va más allá de lo puramente técnico. Este análisis se centra solo y exclusivamente en los gráficos. Deja afuera las noticias, los resultados de las empresas, los anuncios de la Reserva Federal, todo. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta abierta. ¿Qué tan resistentes son todos estos patrones técnicos a un shock del mundo real? ¿Cómo podría una noticia inesperada, ya sea buena o mala, cambiar por completo esta narrativa de la noche a la mañana?